Yo voy a analizar la ausencia de los elementos esenciales de la democracia representativa en el sistema político cubano actual y que tienen trascendencia a la nueva Constitución que será sometida a referendo el próximo 24 de febrero. Voy a empezar con una primera pregunta. ¿Es posible aplicar la Carta Democrática Interamericana a Cuba según los artículos 2 y 9 de este instrumento jurídico internacional del sistema interamericano? Pues sí, Cuba sigue siendo un Estado miembro de la OEA y su exclusión en 1962 no significó perder dicha condición porque Cuba nunca denunció la Carta. Entonces, pues sí hay legitimidad para aplicarla. También voy a hacer otra pregunta y es relacionada si en los momentos actuales en que se está viviendo el país puede hablarse de una alteración del orden constitucional en Cuba que afecte gravemente el orden democrático. Sabemos ya, que lo mencionó Christopher, que la resolución que adoptó en 1962 excluyendo a Cuba del sistema interamericano se dejó sin efecto en el 2009 y que uno de los elementos que exige la Carta la Carta Democrática Interamericana para excluir o para que se aplique, excluir a un país del sistema, es que hay una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático o su ruptura. La ruptura del orden constitucional, institucional y democrático de Cuba se produjo el 10 de marzo de 1952 con el golpe de Estado encabezado por Fulgencio Batista, instaurando en el país una dictadura que continúa hasta nuestros días. Entonces, hasta la fecha que estamos viviendo hoy, no se ha restaurado el orden democrático en el país. La nueva Constitución mantiene el mismo sistema político, económico y social que la actual. La actual se adoptó en 1976, fue reformada en 1992 y 2002 y define al Estado como unitario y centralizado con un sistema político monopartidista e irrevocable de economía socialista. El próximo 24 de febrero, como todos saben, será aprobada en referendo. Si gana la mayoría del sí o el no, eso se verá ese día. Mi presentación la abordaré en tres partes. Una la dedicaré a los derechos humanos, una segunda parte voy a enfocarme en las elecciones libres, justas y transparentes según el sistema cubano y por último voy a enfocarme en la separación de poderes. Todo esto para analizar la ausencia, como dije al principio, de los elementos del sistema democrático en la nueva Constitución o en el sistema político actual, porque como dije, se mantiene el mismo sistema, aunque haya un cambio constitucional, se mantiene la esencia del sistema político cubano. En materia de derechos humanos podríamos hablar de ciertos avances. Se reconoce la dignidad humana como un valor supremo, la universalidad, la indivisibilidad, la interrelación e interdependencia de los derechos humanos. Se reconoce también de una forma diferente el principio de igualdad y no discriminación. La necesidad de proteger a algunos grupos vulnerables, como son el caso de las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes y las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Y de forma general se amplía el corpus normativo de los derechos humanos, pero una lectura de los instrumentos jurídicos internacionales como el Pacto de los Derechos Civiles, la Declaración Universal, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o la Declaración Americana de Derechos Humanos nos hacen advertir que estos instrumentos no fueron el marco orientador del legislador. Los contenidos de los derechos contenidos en la nueva Constitución no tienen nada que ver, muchos de ellos, con el contenido de estos tratados internacionales. ¿Qué se mantiene en la nueva Constitución? Uno, mantienen la exclusión de la opinión política de otra índole como un motivo expreso de discriminación. Emplean términos, nombres de figuras o personalidades que denominan o representan un tipo de pensamiento ideológico o sistema político, ofrecen un trato distintivo o privilegio a un grupo político y a organizaciones afines al sistema que afecta el ejercicio de los derechos humanos en condiciones de igualdad. Además, abusa de la referencia a la ley condicionando el ejercicio de los derechos humanos a lo que ésta dispone y no a lo que dice la Constitución. Por ejemplo, la libertad religiosa conforme a lo que está establecido en la ley, la libertad de prensa igual conforme a lo que está establecido en la ley. Hay un abuso de esa referencia y no es la Constitución la que dice cuáles son nuestros derechos, sino que es una ley que ni sabemos todavía cuál, porque supuestamente van a reformar, la que va a regular o la que va a reconocer el ejercicio de esos derechos. Uno de los elementos que se violan en la Constitución cubana es este derecho. Y, por ejemplo, con respecto a la libertad religiosa, se reconoce que las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración, pero actualmente ningún grupo religioso
puede registrarse formalmente y funcionar en el país. Nada en la Constitución impide que ese sistema y la ley que actualmente está en materia de asociación siga vigente después que se adopte, si se adopta el próximo 24 de febrero. El Estado a la par que reconoce la libertad religiosa dice que uno de sus fines es afianzar la ideología y la ética inherente a su sociedad socialista, imponiendo un tipo de ideología al resto de los ciudadanos. Además, impone el deber supremo de servir y defender la patria socialista y considera que la traición como el más grave de los crímenes sin definir qué entiende por tal. Impide invocar la objeción de conciencia para excusarse al cumplimiento de ciertos deberes como el de prestar servicio militar, un derecho inherente a la libertad de pensamiento, conciencia y religión que no puede ser ni suspendido ni limitado. Como uno de los elementos fundamentales de la libertad, de la objeción de conciencia, y no solo también para los religiosos, sino para aquellas personas que se consideran pacifistas, es que la negativa a alistarse en el servicio obligatorio, ejercida contra personas cuya conciencia o religión les prohíbe el uso de armas, es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos. La obligación de utilizar la fuerza letal puede entrar en grave conflicto con la libertad de conciencia y el servicio militar pone manifiestamente a alguien en una situación de complicidad con el riesgo de privar la vida a otro, a su vida. Por tanto, ningún Estado puede obligar a ningún ciudadano a prestar servicio militar o colocarse en ese tipo de situación sin afectar su derecho a la libertad religiosa y su libertad de conciencia. En este aspecto, la Constitución está violentando de manera directa ese derecho de la mayoría de los ciudadanos, bueno, de todos los ciudadanos. La Constitución actual y la nueva también promueven la propaganda a favor de la guerra y la apología al odio nacional. Reconocen a los ciudadanos el derecho a combatir por medio de la lucha armada contra cualquiera que intente derribar el orden político, social, económico establecido por la Constitución, sin especificar en ninguna parte que si los intentos por derribar tal orden son de forma pacífica o violenta. O sea, si es de forma pacífica, igual usted va a ser pasado por las armas. Reconoce la legitimidad de la resistencia armada a la agresión, sin especificar el alcance de su deber a internacionalizarse o solidarizarse con el agredido y con los pueblos que combaten por su liberación y autodeterminación. Estos son unos principios contradictorios que, por supuesto, ya van dando la naturaleza de un régimen que está militarizado y que impone a sus ciudadanos utilizar también las armas, concibiéndolo como derecho, ¿no? Cuando atenta incluso contra los propios derechos de los que trata de proteger. La libertad de expresión, pues podría considerarse como un paso de avance, reconocimiento al derecho al acceso a la información y el habeas data, o sea, el derecho que tienen los ciudadanos de saber qué tipo de información tienen las instituciones del Estado sobre su persona, pero existen preceptos contradictorios que lo limitan. Por ejemplo, condiciona la libertad de prensa a lo que establezca la ley y todos los medios de comunicación están en manos del Estado. Esto es una limitación inadmisible en el derecho internacional de los derechos humanos con respecto a la libertad de expresión. También limita el uso de los símbolos patrios a los términos que establezca la ley. El Código Penal vigente, por ejemplo, impone sanciones entre 3 meses y 1 año de privación de libertad y multas entre 100 y 15.000 pesos a quien ultraje, y eso queda a consideración de las autoridades, con otros actos o muestras de desprecio a la bandera o al himno o los escudos nacionales. Paso entonces a la segunda parte de mi presentación, las elecciones libres y justas y transparentes. Las elecciones en Cuba son periódicas. Hasta la fecha se han realizado, desde 1976, hasta la fecha se han realizado 9 procesos electorales generales, 6 procesos parciales para renovar los cargos electivos del nivel municipal. Están basadas en el sufragio universal, es decir, todo el mundo tiene acceso y puede votar, y secretos, pero no son libres ni garantizan la expresión de la soberanía del pueblo ni el acceso al poder. Ninguno de los preceptos de la nueva Constitución impide que se mantenga el mismo sistema electoral que está vigente actualmente. Necesariamente habrá una nueva ley electoral por la incorporación de nuevos cargos en la estructura del Estado. Estos cambios no serán importantes teniendo en cuenta de que se mantiene el monopartidismo dentro del sistema y la participación de las organizaciones sociales y de masa en las actividades de los órganos del Estado. El sistema electoral es apartidista, pero garantiza el monopartidismo. Primero, impide la participación de las elecciones a través de partidos políticos y otras organizaciones.
Por eso es que es apartidista. Ningún partido político, nada más hay uno reconocido legalmente, pero el sistema no está diseñado para que funcione con partidos políticos. No existe, no obstante, prohibición expresa en la Constitución ni en ninguna ley para la existencia de otras organizaciones políticas, pero la oposición no puede organizarse porque no existen mecanismos legales para registrar los partidos políticos, como mismo sucede con los grupos religiosos. El reconocimiento constitucional del único partido e ideología constituye también una distinción y privilegio en detrimento del derecho a la igualdad, la libertad de opinión y expresión y asociación del resto de los ciudadanos. El PSC sí participa en las elecciones, aunque la ley es apartidista. Lo hace a través de las organizaciones sociales y de masa, que también tienen reconocimiento constitucional en la nueva Constitución, en detrimento del derecho a igualdad de los ciudadanos que no tienen el derecho a adherirse a organizaciones en virtud del sistema imperante actual. Cuando se convocan las elecciones, los órganos electorales le solicitan a las organizaciones sociales y de masa que conformen las comisiones de candidatura. Y es a través de ello que se logran presentar la mayoría de los miembros del Partido Comunista a cargo de elección popular. O sea, la mayoría de ellos no lo hace desde las comunidades o a través de los delegados municipales, sino que lo hace a través de las organizaciones sociales y de masa. Entre esas podemos mencionar CDR, Federación de Mujeres Cubanas, la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media y la Central de Trabajadores de Cuba. Son 6 en total organizaciones sociales y de masa que se dedican a seleccionar a los delegados que van a ocupar los cargos a diputados nacionales. O sea, los ciudadanos no podemos proponer ninguno de estos cargos, proponer como candidatos a diputados nacionales de manera directa. Eso solo se puede hacer a través de estas organizaciones y si usted no forma parte de la directiva o no está en eso, pues tampoco va a tener acceso al poder. Lo que hacen estas comisiones de candidatura es garantizar que la mayoría de los candidatos sean integrantes del PSC. Proponen una sola persona por cargo. El listado de candidatos tiene el mismo número de escaños que un municipio tiene derecho a cubrir en el Parlamento. Y pongo un ejemplo. Yo vivía en Arroyo Naranjo, tenía derecho a 5 diputados en la Asamblea Nacional. En la boleta electoral solo venían 5 personas, no venían 10. Para elegir cada cargo tiene que ser 2 personas para poder decir, entre estas 2 voy a elegir una. Pues no, están solo 5 cargos, solo 5 candidatos. Ahí no hay competitividad, ahí no hay elección, ahí solo estamos ratificando la decisión que tomaron las comisiones de candidatura. Ellas son las que eligen quiénes son las personas que van a ocupar puestos de diputado y por tanto pueden tener derecho o acceder a los cargos de más alto nivel dentro de la estructura del Estado. Estas boletas que proponen, donde están las propuestas de las comisiones de candidatura, son bloqueadas, no puede el elector agregar a más nadie. Y el voto unido, que todo el mundo, bueno, el voto unido es para garantizar que cada una de estas 5 personas que no está compitiendo con nadie, o sea, ni están compitiendo tampoco es entre ellos, puedan obtener el 50% más 1 de los votos. En otras palabras, y esa es la conclusión de esta parte, puede eliminarse el voto de los ciudadanos sin que el resultado de las elecciones varíe al final. Bueno, esto es un poquito un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. El Partido Comunista y las instituciones del Estado, a través de las organizaciones sociales y de masa, que están completamente reconocidas por el Estado, garantizan que éstas tengan su liderazgo en altos cargos de dirección dentro de la estructura partidista y en los órganos. Por ejemplo, la CTC, que tiene un secretario general, supuestamente un líder social, ocupa cargos dentro de la estructura del Estado y dentro de la estructura partidista. Esto es lo que permite toda esta relación. Creo que se llama Ulises Guiliarte de Nacimiento, por ejemplo. Él es miembro del Consejo de Estado y también miembro del Comité Central del Partido. Toda esta cantidad de cargos es lo que le permite a ellos pues, mantener la unidad de poder. Eso mismo pasa con la Federación de Mujeres Cubanas. La secretaria general, Teresa Maré, es miembro del Consejo de Estado y también miembro del Consejo de Ministros. Los miembros del PSC
pues ya vimos, no solo controlan el sistema electoral a través de las organizaciones sociales de masa, sino también que controlan a los ciudadanos, principalmente el CDR, que tiene mucha más presencia en la vida comunitaria del país, pues controlan la vida privada, las opiniones, la proyección política e ideológica de los ciudadanos, emiten avales de comportamiento a los encargados de hacer cumplir la ley y en casos de investigación criminal sus valoraciones inciden en los tribunales que califican de manera negativa a la conducta de quienes se expresen en contra del sistema socialista. Y como consecuencia de este control que tienen las organizaciones sociales y de masa, los ciudadanos se inhiben de expresar sus opiniones o preferencias políticas y se sienten forzados psicológicamente a ejercer el voto por temor a represalias. Un ejemplo de cómo se ve esa represalia es que en las asambleas de nominación, que es un ejemplo de lo que el Estado cubano pone como democracia directa y lo mejor del sistema, el elemento municipal, están controladas estas asambleas de nominación por miembros del CDR y los ciudadanos hacen sus propuestas a mano alzada y de manera pública. En ese caso ya no estamos hablando. Es una propuesta, o sea, todavía no es la votación, pero la persona que saca propuesta es la que efectivamente va a llegar hasta las votaciones y eso también es una forma de inhibir al ciudadano a que exprese su voluntad política. Y además, la persona generalmente que es propuesta ya viene y coincide con que también es miembro del Partido Comunista, porque estas reuniones se organizan desde antemano. Otro tema delicado dentro del sistema electoral es que la ley le asigna a estas organizaciones que ya mencioné otras funciones, como por ejemplo integrar los propios órganos electorales en las mesas a la hora de la votación, cuando usted va a votar, que va a verificar el registro. Quien está ahí es un líder comunitario de un CDR, de la FMC o de la CTC. Además, ellos tienen la función legal de verificar la lista de electores y esto le da la posibilidad que en los casos de los disidentes que dicen que no van a votar, ellos ya los excluyen y ya no cuentan como electores dentro del país. Y además tienen la potestad de incluir personas, lo que trae la posibilidad de hacer fraude electoral. Llego a la separación de poderes, que es la última parte de mi presentación. En Cuba no existe la separación de poderes en el sistema constitucional ni el actual ni en el que propone la nueva Constitución. Rige el principio de indivisibilidad del poder y nos referimos a dos principios básicamente: centralismo democrático y unidad de poder. El centralismo, en la concentración de poder se refiere a los principales funcionarios del Estado forman parte de los órganos tanto que emiten las leyes como que las ejecutan. Ejemplo claro, Raúl es diputado, miembro del Consejo de Estado, pero también está como el Consejo de Ministros. Están en todas las funciones, ellos están presentes en todo. Y la unidad de poderes, se conserva la división en un órgano legislativo, tenemos un órgano supuestamente judicial, el Tribunal Supremo, y un órgano ejecutivo, el Consejo de Ministros, pero cada uno de ellos tienen las mismas funciones. La Asamblea Nacional puede revocar disposiciones de los órganos inferiores, el Consejo de Estado también, el Consejo de Ministros, excepto el Tribunal Supremo, que no tiene ninguna función constitucional, no puede fiscalizar la actividad de ningún órgano del Estado, tampoco puede analizar o declarar inconstitucional una norma. Es la Constitución la que la que vela por la constitucionalidad de sus propias leyes. Y aquí termino mi presentación analizando los elementos del sistema actual y que no se resuelven o por lo menos se van a mantener vigentes con la nueva Constitución.